Buen día, estimados colegas. Continuando entonces con nuestro curso online de Servimagen acerca de los principios básicos de la tomografía y las diferentes técnicas de realización de estudios, vamos a tener la clase de hoy referente a la tomografía computarizada de cráneo. La tomografía computarizada de cráneo tiene, por supuesto, algunas indicaciones que es el motivo por el cual solicitan dicho procedimiento. Los más comunes son defecto de nacimiento, un defecto congénito, infección del cerebro, tumor cerebral, acumulación de líquido dentro del cráneo o hidrocefalia. También puede ser por control de hidrocefalia, pacientes que ya han sido operados y tienen un catéter de drenaje, lesión por traumatismo, accidente cerebrovascular. También puede hacerse para buscar la causa de tamaño anormal de la cabeza en niños. Puede ser producto de la hidrocefalia o una microcefalia, producto de el cierre prematuro de sutura, en este caso craneosinostosis. Cambios en el pensamiento o en el comportamiento, en este caso se evalúa el parénquima cerebral, a ver si existe algún tipo de condicionamiento allí o algún cambio que pudiera sugerir alguna patología. Desmayo repentino, que puede ser causado por diferentes razones, y entonces también es indicada una tomografía de cráneo. Recuerden que en el cerebro es donde está el sistema nervioso central y que controla prácticamente todo en el cuerpo humano. Dolor de cabeza cuando están presentes algunos otros signos y síntomas. Pérdida auditiva en algunas personas. Síntomas de daño aparte del cerebro como problemas de visión, debilidad, entumecimiento y hormigueo, pérdida auditiva, dificultades para hablar o problemas para tragar. Por supuesto que existen muchísimas much, indicaciones que pudieran sugerir una tomografía de cráneo, como también las hay definitivamente algunas que no tienen ningún tipo de indicaciones y que algunas veces nos llegan a nuestro servicio. Posibles hallazgos en una tomografía de cráneo. Bueno, podríamos conseguir allí alguna malformación arteriovenosa, podríamos conseguir aneurismas, sangrado, algún hematoma subdural o hemorragia en el tejido cerebral, producto de la ruptura de algún vaso o producto de un traumatismo. Infección ósea, osteomelitis, absceso cerebral o infección, daño cerebral debido a una lesión, lesión o inflamación del tejido cerebral, tumor u otra neoplasia, pérdida de tejido cerebral, hidrocefalia, problemas con el nervio auditivo, accidente cerebrovascular. Bueno, más o menos las mismas causas que dijimos por las cuales nos solicitan y bueno, podemos conseguir obviamente ese tipo de condicionamiento. Aquí podemos definir qué es una tomografía de cráneo, ¿no? Es una técnica de imágenes médicas diagnósticas en la que se utilizan rayos X para obtener cortes o secciones del cráneo que mediante la reconstrucción de imágenes podemos analizar las estructuras anatómicas del cráneo representadas en diferentes densidades. Aquí podemos visualizar imágenes del parénquima cerebral en diferentes partes del cerebro a diferentes niveles. Aquí vemos cómo se evalúa muy bien el parénquima cerebral. Aquí podemos ver los ventrículos laterales y lo que ustedes ven negrito allí es el líquido cefalorraquídeo. Esto blanquito que ven aquí en el centro es una calcificación que tiene allí en la glándula pineal. Y el resto son los surcos, por ejemplo esta rayita negra son los surcos que se visualizan, los surcos cerebrales que se visualizan en la tomografía. Al igual que aquí, aquí podemos ver los ventrículos laterales que están por supuesto en un corte más superior. Aquí tenemos surcos, la hoz del cerebro, la línea media. Y bueno, aquí vemos en la base del cráneo cómo se visualiza más o menos. Hay bastante artefacto aquí por las partes óseas. Estas rayitas negras que ustedes ven así es un artefacto de imagen, es decir, que no corresponden a la imagen, sino que producto de algunos factores
en algunas veces químicos, geométricos, cinéticos, pueden suceder. Ajá. ¿Cuándo está indicado? Bueno, más o menos lo que dijimos ahorita, pero es importante recalcarlo. Infección del cerebro, tumor cerebral, acumulación de líquido, lesión traumática, accidente cerebrovascular. ¿Cuándo está contraindicado? Bueno, en el embarazo, siempre y cuando la, el paciente, por eso es que es importante interrogar al paciente, eso es lo que le iba a comentar, antes de introducirlo a la sala de exploración y comenzar con el procedimiento. Siempre es importante la comunicación con el paciente, preguntarle si está embarazada, si sospecha, y en caso de que no sea urgente y no esté en riesgo su vida, pues en el caso de que esté embarazada se suspende el estudio hasta tenga valoración médica y el médico decida la conducta. Valores altos de urea y creatinina en sangre en caso de que le vayamos a administrar medios de contraste. Y se debe quitar todo objeto metálico que tenga en la zona del cráneo. En este caso pudiera ser los zarcillos, aunque si son pequeños realmente no interfieren, pero por estética de la imagen se recomienda siempre retirarlos, cadenas, si tiene ganchos metálicos en el cabello, y bueno, para siempre mantener la buena estética de las imágenes finales. Ok, una vez que ya sabemos que tenemos a nuestro paciente, nos llega al servicio con una orden médica que indica que por favor le realicemos una tomografía de cráneo. Lo reciben en la recepción, le llenan una planilla donde le hacen una serie de preguntas inherentes al estudio, él las responde, una vez cancela su estudio en caso de que sea un privado. Si es un público, cumple con todos los requerimientos previos antes de pasar a la sala donde nos encontramos nosotros, los profesionales de la radioimagenología, junto con nuestro enfermero auxiliar en el caso de los países donde contemos con esa figura. Tal vez en otros países del sur de América cuentan es con auxiliares eh, técnicos. Nuestros técnicos superiores en Venezuela creo que es la función que cumplen en algunos de estos países. Y bueno, ok, nos llega nuestra ficha, nuestro paciente, lo mandamos a pasar, le mandamos a retirar todos los objetos metálicos que pueda tener en la zona a explorar. Siempre me decía en la universidad en una oportunidad un alumno, profesor, le debo quitar la correa del pantalón. Pues no, porque no le vas a hacer estudios abdominales, no va a interferir en nada y no es resonancia magnética que va a ocasionar un accidente. Es decir, solamente la zona de interés donde le vamos a retirar. No, pero él tiene un piercing en el ombligo. No, déjele su piercing en el ombligo y déjese de estar mirando para el ombligo que no le corresponde. Muy bien, entonces continuamos. Una vez que el paciente cumple ya con la parte previa, nosotros inmediatamente con la ficha que es el documento legal que nos pasa a la recepción donde nosotros tenemos los datos del paciente, inmediatamente el tomógrafo tiene unas opciones, estas láminas no me quieren acompañar, tiene unas opciones en las cuales tú le colocas, fíjense lo siguiente, todos los tomógrafos, todos los equipos, y esto va para las personas que nunca han hecho tomografía. Tal vez en este curso hay personas que tienen bastante experiencia y lo van a entender, pero el que nunca ha hecho tomografía porque no ha podido ejercer en ese campo, que creo que es el caso de la mayoría de los integrantes de este curso, cuando ustedes entren y se sienten al frente de un tomógrafo, es sencillo. Yo les recomiendo algo que viví en experiencia propia. Yo me imaginaba que hacer tomografía, que manejar un tomógrafo era algo inalcanzable, porque yo cuando estaba recién graduado, hace apenas unos 24 años, yo pensaba que era inalcanzable, porque yo solamente me había entrenado y había recibido formación en radiología convencional. Pero una vez que yo tuve la oportunidad, al año de haberme graduado, de hacer tomografía, entonces yo lo visualicé lo visualicé como un diálogo entre el tomógrafo y mi persona. Es decir, yo lo observaba y comenzaba un diálogo con él. Yo decía,
Yo le pregunté, oye, ¿cómo es posible que yo puedo comenzar a hacer un estudio? ¿Qué debo hacer? Bueno, obviamente que el tomógrafo no me iba a responder, decirme, mira, vale, yo voy a tener un diálogo como dos seres humanos. No, sino que yo comencé a configurarme en mi memoria que él, cómo era la manera de él responder mi pregunta. Y comencé a observar. Resulta que todos los tomógrafos tienen una opción que dice nuevo paciente. Usted va a apretar la tecla, algunos lo tienen en el teclado, dice New Patient, o en inglés, porque estos equipos generalmente vienen en inglés, o nuevo paciente en español. Y entonces usted va a presionar esa tecla si está en el teclado, y si está en la pantalla, en el monitor, usted con el mouse se acerca y le da clic donde diga nuevo paciente. Siempre va a ser el primer paso, recuérdenlo bien, nuevo paciente. Y se te va a abrir inmediatamente un formato parecido a este que está aquí. Por supuesto que estos formatos van a variar dependiendo la marca del equipo y el modelo. Pero en líneas generales, todos estos formatos lo que nos dicen es, nos piden una cierta información. Nos piden nombre del paciente, apellidos del paciente, edad del paciente, fecha de nacimiento del paciente, eh, identificación del paciente, en este caso su número de documento, de cédula de identidad o documento de identificación nacional. Usted se lo ingresa allí. Ok, una vez que tiene los datos, usted, el segundo paso es, aquí vamos a llenar los datos. Muy bien, tenemos los datos. Aquí dice, primer paso, datos de identificación del paciente. Hasta el peso lo pide. Entonces usted lo coloca. Claro que hay algunos datos que son opcionales. El peso no es tan importante, usted puede obviarlo. Pero si usted tiene tiempo de colocar el peso, usted se lo coloca. Segundo paso, para hacer una tomografía de cráneo. Y cualquier tomografía, ojo, selección del protocolo de adquisición. Fíjense muy bien. Tienen esta figura anatómica que está a la izquierda de ese panel que aparece en el monitor. Esa figura anatómica te indica si tú vas a hacer extremidades, si vas a hacer tórax, si vas a hacer abdomen o vas a hacer cráneo. Fíjense que acá yo selecciono cráneo. Inmediatamente se pinta esa zona o se resalta. Y al resaltar aquí, en esta ventana que está aquí, vamos a subirlo un poquito para que el indicador me pueda llegar allí. En estas que están aquí, te van a aparecer una serie de protocolos donde está incluido cráneo, cráneo con contraste, senos paranasales, órbita, oído, y usted va a darle clic, usted va a seguir con usted aquí se va a preguntar, mi querido equipo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ¿qué quieres hacer? Él te pone todas las opciones. Quiero hacer un cráneo. Tú vas a darle clic sobre cráneo e inmediatamente te va a cargar el protocolo de cráneo, que generalmente vienen predeterminados. Vienen predeterminados de fábrica. Grosor de corte de 5 milímetros con una distancia entre un corte y otro de 5 milímetros. 5,5. ¿Ok? El kilovoltaje y el miliamperaje vienen automáticos en el equipo. Usted no tiene que manipular eso a menos que usted ya tenga la experiencia suficiente con los años. En algunos casos en niños usted va directamente y usted puede bajar el MA, perdón, y puede bajar el kilovoltaje, bueno, para disminuir las dosis de radiación en niños. Entonces, bueno, usted selecciona cráneo y fíjate cómo se resalta aquí. Bien, tengo los datos del paciente, tengo seleccionado mi protocolo, tengo el paciente adentro de la sala donde se está cambiando y entonces llego hasta allá. El paciente, el posicionamiento es tal cual como está allí, en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba, con la cabeza colocada en el pedestal o en el soporte de cráneo, centradito de manera que quede bien derechito. Aquí tenemos en esta imagen, se nos muestra cómo es el comando que tienen los tomógrafos para manipular la mesa, donde la mesa sube, baja, entra, sale. Correcto, todo esto se maneja aquí. Tienes además un láser indicador que te va a decir
o te va a indicar hasta qué altura lo puedes centrar y te va a permitir precisamente es eso, unas líneas para el centrado. Correcto, tengo datos del paciente, selección del protocolo, posicionamiento del paciente, me regreso a la sala y entonces hago un primer disparo. Una vez que lo tengo centrado en la mesa, en el gantry, yo lo coloco en 0 o lo fijo. Él queda ya, al yo fijarlo en una tecla que está allí, él te va a quedar listo nada más de disparar, porque ya tú le colocaste los datos. Es decir, el equipo dice, bueno, yo reconozco que este es un nuevo paciente que se llama fulano de tal y que a él le vamos a hacer una tomografía de cráneo. Ya cargué el protocolo, me están indicando que dispare y yo disparo. ¡Pam! ¿Qué es lo primero que obtengo? Lo primero que obtengo al hacer el disparo es una imagen que se conoce con el nombre de escanograma, topograma o scout view. En algunos centros le dicen piloto, imagen piloto, que es esto que está aquí, ¿ves? Realización del topograma o scout view. El scout view es esta imagen. Es una imagen de un cráneo en una vista lateral. ¿Correcto? Inmediatamente me va a aparecer, en este caso, que este tomógrafo es un cuadrito amarillo. En otros tomógrafos, en los General Electric, es un cuadrito azul, el cual yo lo tomo en este extremo y puedo abrirlo. Lo tomo en este extremo y puedo abrirlo o puedo cerrarlo. Lo abro en este extremo y puedo decir que los cortes comiencen más abajo o más arriba. Igual pasa de este lado. Y que si yo abro este colimador, este selector, si yo lo abro hasta aquí, por ejemplo, y este lo abro hasta aquí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo allí? Aumentando el field of view o campo de visión. Y voy a visualizar todo lo que esté dentro de ese campo de visión. Es decir, que la imagen del cráneo me va a quedar pequeñita. Lo que yo les explicaba por el WhatsApp. De manera que entonces, cuando yo vaya a presentarlo en la película, en la imagen final, debo entonces darle zoom y él va a perder calidad de imagen y resolución. Entonces fíjate que este cuadrito amarillo entonces me delimita de qué tamaño va a quedar la imagen final, porque con este cuadrito de centraje yo controlo el field of view o el campo de visión, además de que voy a decir desde dónde va a comenzar el primer corte y dónde va a terminar. Los cortes deben hacerse de manera progresiva desde la base del cráneo, es decir, aquí donde comienza la primera imagen del cráneo, hasta el vértex o vértice superior. ¿Correcto? En este caso, fíjense que los cortes van a venir así tal cual en la dirección que tiene esta línea amarilla. Quiere decir que aquí yo estoy haciendo una planificación en el helicoidal. El helicoidal, recuerden lo que le dijo, porque puedo obtener toda lo que vimos en la primera clase, que puedo obtener toda esta información en forma de espiral, por lo cual tengo toda la información y la puedo reconstruir en los diferentes planos. Pero ok, este es el topograma. ¿Qué hago en el topograma? Planifico los cortes. Digo desde dónde hasta dónde y delimito el campo de visión. ¿Ok? Muy bien. Si no lo voy a hacer en el helicoidal, sino que lo voy a hacer corte a corte, es decir, de manera secuencial, yo debo angular los cortes. Fíjate que este cuadrito amarillo que veíamos allá, yo puedo angularlo. Si yo lo tomo desde aquí, de esta puntica, yo puedo enderezarlo o lo puedo angular. De manera que vaya paralelo a la base del cráneo, con las alas mayores del efenoide y la base del cráneo, y entonces, bueno, él va haciendo todos esos cortes progresivos, pero no los va a hacer helicoidal, sino secuencial. ¿Por qué no angulo en el helicoidal? Porque después que yo tengo todos los datos, como es en volumen, yo mismo después cuando tenga las imágenes las puedo angular. Después de obtener las imágenes las puedo presentar en cualquier plano y en cualquier angulación. Pero cuando no lo hago en el helicoidal, no puedo hacer eso porque tengo espacios muertos entre corte y corte y por eso debo angular. ¿Correcto? Muy bien, una vez que ya tengo planificado mis cortes, que ya yo le dije al equipo en mi diálogo que tengo con él, que los cortes van desde la base del cráneo hasta el vértex, y entonces acepto, porque como toda computadora le das a aceptar, y él carga esa información. Aprietas un botoncito que está
en el panel en el teclado, este botoncito que está aquí, aprietas y él inmediatamente se pone en posición. ¿En cuál posición? En la posición donde tú le dijiste que iba a ser el primer corte. Y si le pusiste que ibas a angular, tú dejas presionado ese botoncito y el gantry se angula, él solo se angula. ¿A cuántos grados se va a angular? A los grados que tú metiste aquí. Ni un grado más, ni un grado menos. ¿Correcto? No tienes que ir allá. Ay, me pasé de un grado, me faltó un grado. No, él se va a angular automáticamente a esa posición. Una vez que él está listo, que se puso en el primer corte y que se puso en la angulación que tú le indicaste, él te va a prender un bombillito que se encuentra a veces en el teclado. Es este mismo bombillito. Él empieza a alumbrarte, te está hablando. Apriétame, 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 que estoy listo, apriétame. Tú lo aprietas. ¡Pam! ¿Qué hace cuando lo aprietas este botoncito? Fíjate lo que dice aquí, el disparo, Start Scan. Él comienza inmediatamente a hacer los cortes. Pam, 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 corte por corte, disparo por disparo. Y una vez que él comienza a disparar, de manera automática comienzan a aparecer los cortes en el monitor. Comienzas a verlos más o menos de esta manera. Este sería un primer corte en la base del cráneo, progresivo hasta el vértex o el vértice superior. Ok. Entonces es sencillito, ¿qué tal? Una vez que terminas tu estudio, fíjense, ese es un estudio de un cráneo simple que acabamos de ver. Pero supongamos que también, por supuesto, tienes exámenes, lo puedes hacer con contraste, perdón. La tomografía de cráneo con contraste. Y aquí tenemos una imagen, una prueba de cómo se visualiza sin contraste y con contraste cuando un paciente tiene un tumor en el cerebro. Eso que vemos allí es un tumor. Fíjense que aquí, cuando no administramos contraste, se ve una zona hiperdensa que es anómala, no debería estar así. Seguramente el radiólogo y el médico vieron eso y decidieron ponerle contraste y por supuesto inmediatamente, mire cómo se pinta, porque es un tumor que está vascularizado y esto cuando están vascularizados son más agresivos porque se están alimentando totalmente y son, bueno, generalmente mortales. También podemos realizar o podemos encontrarnos en la tomografía de cráneo, que ya vimos cómo se realiza, entre otros hallazgos, el paciente puede abrir por contusión, es decir, por traumatismo, y podemos conseguir fracturas de cráneo, que mire cómo se ven, fíjense cómo se ve el parénquima cerebral aquí. ¿Por qué? Porque él tiene una ventanas son las diferentes densidades con las que podemos copiar las diferentes imágenes. Fíjense que esta es una ventana para visualizar parénquima cerebral. Pero fíjense aquí no evaluamos el parénquima cerebral, pero vemos muy bien el hueso, porque esta es una ventana para partes óseas. Se conoce como ventana ósea o ventana de hueso. ¿Ok? Y aquí tenemos una reconstrucción tridimensional del mismo paciente donde se evidencia en 3D cómo tiene ese hundimiento allí, es donde tiene la fractura. Esta es una imagen sagital, es decir, una reconstrucción multiplanar, o MPR, en sus siglas en inglés, fíjense, ve MPR, reconstrucción multiplanar en el plano sagital. Es decir, lo vemos como en una vista lateral. Y fíjense cómo se ve aquí arriba. Y aquí tenemos en el plano axial y aquí tenemos tridimensional. ¿Por qué hago esta observación? Fíjense, cada vez que a ustedes les llega un paciente politraumatizado y le pidan tomografía de cráneo, usted automáticamente, tenga o no tenga nada, usted le tiene que copiar dos películas con dos ventanas. Primero, partes blandas, donde va a visualizar parénquima cerebral. Y debe copiar una ventana donde no va a evaluar parénquima cerebral, pero va a evaluar ventana ósea. ¿Ok? Entonces no lo olviden. Paciente simple, parénquima cerebral solamente, una sola lámina. Paciente politraumatizado, dos láminas. Parénquima cerebral, ventana ósea. Ok, cualquier duda, por el grupo los espero.
Aquí tenemos otra vez una serie de hallazgos de otro paciente que, fíjense ustedes, ¿no? Por traumatismo. Miren la fractura terrible que tiene este paciente aquí. Aquí vemos como tiene un hematoma subdural porque está por debajo de la dura madre. Incluso pareciera que hubiera aquí exposición. Aquí tenemos una ventana ósea que se ve indemne, no se ve fractura. Déjame agrandarla un poquito a ver si es verdad que sí o que no. No, pues sí, aquí tiene un trazo de fractura. Aquí se visualiza. ¿Cómo tú puedes identificar la fractura? Porque hay una discontinuidad en la cortical del hueso. Esa rayita que está allí, anatómicamente y morfológicamente no debe ir. Por lo tanto, es una fractura. Y fíjense que aquí, en esta ventana de partes blandas, el hueso no se puede evaluar. Mientras que en la ventana ósea sí se puede evaluar muy bien, pero no se evalúa el parénquima cerebral. Se podrán estar preguntando ustedes en este momento, ¿y cómo hago yo para cambiar de ventana? Sencillito, los equipos, todos los tomógrafos tienen en el teclado y dicen ventana ósea, ventana de parénquima, ventana de pulmón. Usted lo tiene que apretar ese botoncito y todas las imágenes le cambian a ventana ósea. Y usted simplemente las va copiando. ¿Las quieres en parénquima pulmonar? Las devuelves a parénquima pulmonar. Recuerden, en el teclado de la mayoría de los tomógrafos aparecen las ventanas. Algunos lo tienen en el monitor, que tú con el mouse vas y seleccionas la ventana de interés. ¿Qué es la ventana? Las ventanas en tomografía, las ventanas son las diferentes tonalidades con las que nosotros vamos a presentar las imágenes para que se puedan evaluar de acuerdo a la condición patológica que tengan, sea ósea, sea de partes blandas, y cuando veamos pulmón van a ver que existe una tercera ventana, que es la ventana pulmonar. Vamos, ok. Aquí tenemos otras imágenes de posibles hallazgos, donde podemos ver, en este caso, ya les muestro. Ok. Aquí arriba podemos ver hidrocefalia. Este es un paciente. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene los ventrículos laterales, que son toda esta imagen negrita que se ve aquí, están muy amplios. ¿Ok? Están llenos de líquido cefalorraquídeo. Eso quiere decir que el paciente tiene una hidrocefalia. Además, aquí tenemos, en esta imagen que se ve aquí, es un catéter de drenaje y él está operado. Ahí se ve la puntita del catéter. Ok, aquí tenemos pacientes con hidrocefalia en una vista lateral. Miren cómo se ve el ventrículo aquí más grande. Un paciente con una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, un SB hemorrágico, sangró. La sangre cuando está reciente se ve así, blanquita, para que se familiaricen con esa imagen. Visualización tridimensional. Aquí tenemos el paciente, fíjense que se le ve la válvula, ¿no? De drenaje. Él fue operado, una válvula de drenaje que va al abdomen y entra por acá, que seguramente es esta que estamos viendo aquí. Perfecto. Este paciente que está aquí abajo, esta última imagen, fíjense que se ve esta curvita que se ve aquí blanquita, es sangre. El paciente tuvo un traumatismo, se golpeó la cabeza y esa es una contusión hemática, es decir, él sangró y hacia adentro del cerebro, por lo tanto es un hematoma subdural porque está debajo de la dura madre. Recuerde que la dura madre, junto a la pía madre y al aracnoide, son las capas que recubren el cerebro. Ok, supongamos que ahora nos llega un paciente para que le hagamos una angiotomografía cerebral. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues el paciente está en decúbito supino. Bueno, disculpa. Al principio, el paciente hay que interrogarlo que debe venir en ayunas. Debe venir en ayunas porque al momento de administrar el medio de contraste, las personas cuando le están administrando el contraste, como el yodo es metabolizado por la tiroides, comienzan a sentir un sabor ferroso en la boca, lo que les produce mucha salivación. Como están en decúbito supino, esa salivación les da náusea. El paciente pudiera vomitar y pudiera tragarse el vómito por esa posición que él mantiene.
Al tragarse el vómito puede suceder algo que puede ser grave, que es que él puede broncoaspirar y entonces puede tener algún tipo de complicaciones que le puede costar incluso la vida. Por eso es que el paciente debe venir en ayunas cada vez que le vamos a poner el medio de contraste. Y para poder hacer una angiotomografía cerebral, el paciente obviamente tiene que venir en ayunas porque para las angios necesitamos medios de contraste. Debemos pedir además examen de uricreatinina, que para poder evaluar cuál es la función renal, si sus riñones están funcionando bien, porque recuerden que el medio de contraste iodado hidrosoluble puede ser nefrotóxico en la mayoría de los casos. Por lo tanto, recuerden que es importante que el paciente debe venir en ayunas, ya saben por qué, y que debe traer exámenes de uricreatinina, y ya saben por qué. El paciente pasa a la sala. Tenemos en la sala, además del equipo de tomografía, un inyector automático, al cual lo vamos a llenar la jeringa con la cantidad de contraste que se necesite para los diferentes estudios. En el caso de la angiotomografía cerebral, se puede hacer con 80 cc de contraste iodado. Muy bien. Por supuesto que los pasos son los mismos para todas las tomografías. Todas las tomografías llevan los mismos pasos. Recuerden, llenar los datos del paciente, seleccionar protocolo de estudio, posicionamiento del paciente. En este caso, el posicionamiento es el mismo, porque recuerden que vamos a trabajar en cráneo. Los datos del paciente es lo mismo. Va a seleccionar la región anatómica, es el mismo, es en cráneo. ¿Qué no es lo mismo? El protocolo. El protocolo cuando es en angio cerebral siempre debe ser en helicoidal, nunca debe ser secuencial, porque vas a hacer una reconstrucción tridimensional de las arterias y no puedes perder información. Recuerden, angiotomografía cerebral siempre debe ser la adquisición en helicoidal. Correcto. Paciente en decúbito supino se le debe cateterizar una vía intravenosa donde vamos a conectar el inyector. Una vez que el paciente está allí, hacemos lo primero que hacemos, recuerden, es el topograma. El topograma ya se los voy a mostrar. Ok, tal cual como les dije, el topograma, en este caso para la angiotomografía cerebral, debe ser este que está aquí. Ok, sin angular nada, porque vamos a adquirir de manera total toda la zona del cerebro de manera helicoidal. Muy bien. Disparamos, y hacemos el topograma y planificamos nuestro estudio de manera helicoidal. Muy bien. Una vez que está planificado, antes de disparar y hacer los cortes, debemos comenzar a inyectar el medio de contraste. Eso se hace de manera directa desde el panel de control. Tú puedes manejar también el inyector. Como soporte de esta clase, yo les voy a mostrar un video de un procedimiento directamente, lo voy a grabar en la clínica, de cómo se maneja el inyector, de cómo se posiciona el paciente, con un video de un paciente en vivo, y se los voy a compartir para que esta explicación que yo les estoy dando con estas láminas, ustedes puedan sentirla aún más de cerca y puedan tener la vivencia de haber visto de manera directa cómo se realiza, para que puedan comprender de mejor manera todas las explicaciones que yo le pudiera dar con estas láminas que estamos mostrando. Una vez que obtengo las imágenes en volumen, bueno, les decía, perdón, que antes de disparar, de adquirir las imágenes, lo primero que debes es inyectar el contraste. El contraste, el medio de contraste, se calcula que desde la mano o del brazo, que es donde vamos a agarrar la vía periférica, donde vamos a estar conectados con el inyector, el contraste tarda en llegar al cerebro, a las arterias cerebrales, en 8 segundos. Entre 7 y 8 segundos. Es decir, que tú vas a comenzar a disparar o adquirir las imágenes cuando exactamente van 7 segundos de haber comenzado a pasar el medio de contraste. Esto te va a garantizar a ti, que vas a agarrar las arterias cerebrales
precisamente en una fase arterial, planificadas totalmente. Te va a garantizar que el estudio quede de calidad. Recuerda que estamos haciendo una arteriografía cerebral. Y al final, bueno, vamos a obtener esas imágenes en volumen. Tenemos todos los datos y lo podemos reconstruir en los diferentes planos. Estos planos, por ejemplo, fíjense cómo se ven las arterias llenas de contraste aquí, en un plano sagital, en un plano coronal y en un plano axial. Este paciente tiene el hallazgo, fíjense de esas rayitas verdes que están aquí, el paciente, y ven esa bolita grande que se ve aquí, redondita, ese es un aneurisma cerebral, que se ve allí, míralo como se ve aquí en el sagital, míralo como se ve aquí. Esta es una aneurisma cerebral. ¿Qué es un aneurisma? Es un abultamiento que tiene una arteria producto del desgaste interno del endotelio de la misma. Corre alto riesgo de muerte porque si se rompe el aneurisma, hay un sangramiento descontrolado dentro del cerebro y el paciente muere por compresión cerebral o por desangramiento, pues por hipovolemia. ¿Qué podemos hacer cuando al paciente que le hacemos tomografía de cráneo para angiotomografía cerebral? Bueno, podemos hacer reconstrucciones multiplanares, como ya se los dije, en los diferentes planos, como la acabamos de ver. Podemos hacer reconstrucciones en máxima intensidad de proyección o MIP, que son las que se indican para poder realizar estudios vasculares. El MIP es este que está aquí arribita de primerito. Mira cómo resalta muy bien las arterias llenas de contraste. Aquí tenemos unas imágenes tridimensionales. Mira cómo se ve el aneurisma aquí. Míralo cómo se ve aquí. Ok, míralo cómo se ve aquí en el MIP. Ya saben lo que es un aneurisma. Y aquí tenemos esta técnica se llama BR. Recuerden que les dije que nunca iban a ver una tomografía de colores. No, nunca la van a ver. Sino que en la estación de trabajo, esas imágenes que siempre son en la escala de grises, yo les puedo colocar color. O ellas ya vienen predeterminadas con colores. ¿Ves? Pero no es la tomografía original, sino que son las imágenes adquiridas de manera helicoidal que luego son procesadas y manipuladas por software de reconstrucción que tienen la capacidad de hacer esto posible con colores. Muy bien. Luego continuamos con la clase de senos paranasales.